Bien. Buen día, vamos a continuar entonces con la serie de clases que eran de estudios contrastados del tubo digestivo. En esta ocasión vamos a ver el intestino delgado. Bien, la clase pasada habíamos visto el duodeno, el cual lo estudiábamos con la seriada esófago gastrodenal, eso vamos a ver en una primera parte, y en una segunda parte vamos a ver el resto del intestino delgado con el tránsito intestinal. Bien, retomamos entonces la seriada esófago gastrodenal. Vamos a ver la patología del duodeno ahora, que la dividimos en estas cuatro partes: la enfermedad ulcerosa, el engrosamiento de los pliegues, los defectos de represión y las estenosis. Bien. La enfermedad ulcerosa es la patología que más frecuentemente vamos a encontrar en el duodeno a la hora de efectuar estos estudios. Puede responder a múltiples causas, la más frecuente es la úlcera péptica, pero también pueden aparecer en el síndrome de Zollinger-Ellison, ciertos tumores que se ulceran, tuberculosis, entre otros. A la hora de realizar el estudio es conveniente realizar la fase de compresión de la mucosa para poner en evidencia esta úlcera. Bien, vemos acá dos ejemplos de imágenes características de úlceras pépticas en duodeno. Lo más frecuente es que aparezca en el borde medial de la segunda porción, puede aparecer en otros lados, pero esto es lo más frecuente en la úlcera péptica. Vemos en la imagen de la izquierda el nicho ulceroso, que se rellena de contraste. Suele aparecer en el borde opuesto, digamos, a donde está la lesión, como una indentadura de los pliegues que convergen hacia la lesión. En esta segunda imagen vemos también en el borde medial de la segunda porción el nicho ulceroso. En este caso vemos que la sustancia de contraste pasó hacia colédoco, lo que nos habla de que la lesión afecta también el esfínter de Oddi. Vemos otras localizaciones de la úlcera péptica. En este caso está en el bulbo duodenal, es mucho más profunda que los anteriores que veíamos, y llega a penetrar en la cabeza del páncreas. Vemos entonces también el nicho ulceroso y la indentadura en el borde opuesto a la lesión. En esta ocasión vemos unas úlceras que se ubican en la cara anterior del bulbo duodenal. Vemos que se rellena de contraste, vemos el nicho ulceroso acá, y en la fase de compresión de la mucosa vemos que en donde está la úlcera, digamos hacia ese lugar, hay convergencia de los pliegues mucosos. Esto siempre efectuando la fase de compresión. Acá vemos un nicho ulceroso que se ubica en la cuarta porción del duodeno, algo sumamente raro, solo aparece en situaciones extraordinarias como el síndrome de Zollinger-Ellison, que recordamos que es la presencia de un tumor benigno, productor de gastrina, un gastrinoma, el cual se caracteriza por la presencia de múltiples úlceras pépticas a lo largo del tubo digestivo que son refractarias al tratamiento. Bien. Otro hallazgo que podemos ver son engrosamientos de los pliegues mucosos del duodeno. Normalmente los pliegues del bulbo duodenal desaparecen con la distensión, cuando aplicamos doble contraste. Siempre que haya un proceso edematoso inflamatorio, produce engrosamiento de los pliegues, de la segunda, tercera y cuarta porción. Las causas más frecuentes son la úlcera péptica, como vimos recién. Otras que podemos mencionar son la duodenitis, enfermedad de Crohn, tuberculosis. Vemos dos ejemplos de duodenitis acá, los pliegues groseramente engrosados, y estos defectos de represión que corresponden a nódulos mucosos dispersos. Otras dos imágenes también de duodenitis, vemos estos pliegues engrosados, algunos defectos de represión, que son los nódulos mucosos, y llega a erosionar las mucosas en ciertos lugares. La tuberculosis, vemos que además del engrosamiento de los pliegues, genera todo un estrechamiento del marco duodenal, con los pliegues claramente engrosados y alguna que otra laceración de la mucosa. Bien. Otros hallazgos pueden ser los defectos de represión del duodeno. Vamos a ver tumores benignos y malignos. Los benignos, los más frecuentes,
son los pólipos adenomatosos, que por sí también son raros, digamos, es muy, muy raro encontrar tumores del intestino delgado, pero bueno, estos serían los más frecuentes. Pólipos adenomatosos, que se comportan como defectos de represión, bien regulares, bastante voluminosos, de características benignas siempre, con bajo potencial de malignidad. Otro tumor benigno, pero con mayor potencial de malignidad, es el adenoma velloso, como vemos acá, ubicado en la segunda porción del duodeno, que las características de la lesión ya nos habla de que el comportamiento no es tan benigno como en los pólipos. Vemos un defecto de represión con márgenes lobulados y de mayor tamaño, y una mucosa un poco más irregular que la anterior. Y tumores malignos muy, muy infrecuentes de encontrar, pero bueno, dentro de estos el más frecuente es el adenocarcinoma. En esta imagen vemos en la tercera porción del duodeno un defecto de represión con un severo estrechamiento de la mucosa, con distensión del duodeno proximal a la lesión. En este caso vemos también es un adenocarcinoma en la segunda porción. Vemos una severa estenosis de la segunda porción del duodeno. La lesión nos infiltra la mucosa y la destruye. Y por último, otras estenosis, además de las que vimos recién, como ser, por ejemplo, estas estenosis o atresias congénitas del duodeno. Esta es una atresia duodenal, la imagen característica de esta patología, que es el signo de la doble burbuja. A la izquierda corresponde al estómago y a la derecha al duodeno, y vemos la ausencia de gas en el resto del intestino y del colon. Cuando la afección no es completa, es una estenosis nada más del duodeno, que vemos que llega a haber aire distal a la obstrucción, y bueno, y no aparece este signo característico de la doble burbuja. O bien puede ser adquiridas, como habíamos visto los tumores primarios del duodeno, o acá vemos un tumor secundario, en realidad un tumor pancreático que estenosa el duodeno, en este caso un adenocarcinoma pancreático. Y de este lado, un ejemplo de una enfermedad de Crohn, que suele producir estenosis no solo en duodeno, en el resto del intestino. Una lesión mucho más regular, de márgenes bien definidos, la mucosa que no está tan afectada como en este caso. Bien. Y la segunda parte de la charla, que es el tránsito intestinal, donde vamos a evaluar el resto del intestino delgado. Vamos a ver el procedimiento y los hallazgos más frecuentes. Bien. Requiere de una preparación similar al del colon por enema. El día previo al examen, el paciente tiene que desayunar normalmente. Ya a la hora del almuerzo empieza la preparación, tiene que consumir solo jugo de frutas o un caldo colado, siempre sin grasa. A las 3:30 de la tarde, ingerir 2 comprimidos de metoclopramida, esto para favorecer el vaciado gástrico, y una peristalsis anterógrada para limpiar el intestino. A las 16 horas tiene que ingerir 250 centímetros cúbicos de una solución con polietilenglicol, que es un laxante osmótico. Y para la cena, otra vez lo mismo que el almuerzo, un jugo de frutas o un caldo colado. Ya en el día del examen, el ayuno tiene que ser total, y es conveniente que concurra con 3 horas de retención urinaria. Esto es para que al estar repleta la vejiga, el intestino no se sitúe en hipogastrio y podamos evaluarlo mejor. Bien, hay 2 maneras de hacerlo, puede ser con intubación o sin intubación. Si lo vamos a hacer con intubación, es necesario colocar una sonda orogástrica y anclarla al yeyuno. En estos casos podemos utilizar doble contraste. Vemos acá un ejemplo de una sonda que atraviesa el estómago, las 4 porciones del duodeno, llega al yeyuno, acá se insufla un balón y se empieza a pasar sulfato de bario, y después como segundo contraste se utiliza metilcelulosa, la cual va empujando el contraste varitado e insufla el intestino. O bien se puede realizar sin intubación, en la cual el paciente ingiere por vía oral medio litro de contraste varitado, y se hace un seguimiento radioscópico y se van tomando radiografías de abdomen. Bueno.
Vemos un ejemplo de un tránsito intestinal con intubación, se le colocó la sonda orogástrica, vemos el extremo distal de la sonda, por medio del cual se le pasó el doble contraste. Acá deberíamos evaluar la cantidad de válvulas conniventes, las cuales son mucho más numerosas en duodeno y van disminuyendo de cantidad a medida que nos alejamos de ahí. El diámetro de la luz también pasa lo mismo, vemos que proximal es más ancho que el intestino distal. Evaluamos el grosor de los pliegues y de la pared del intestino. La principal indicación del tránsito intestino delgado con doble contraste es para evaluar el sitio y la etiología de una obstrucción de bajo grado. Si es una obstrucción, digamos, si clínicamente se trata de una obstrucción baja y de alto grado, no se recomienda este estudio, es preferible hacer una tomografía, ya que el contraste se desnaturaliza y se diluye en el contenido intestinal, que obviamente un paciente obstruido no se puede preparar bien, lo que no nos permite opacificar como queremos el intestino y no va a ser tan útil el estudio. Bueno, acá vemos un ejemplo de una brida. Este paciente tenía un antecedente quirúrgico abdominal. Es un tránsito con doble contraste. Vemos que esta porción, esta asa intestinal, está muy distendida y aperistáltica, si no tiene pliegues y está muy distendida. Bien, y la otra modalidad del estudio, que era el tránsito intestinal convencional, digamos, sin intubación. El procedimiento sería, es conveniente hacer una radiografía directa de abdomen de pie antes de iniciar el estudio. Después de esto le damos de tomar medio litro de sulfato de bario al paciente y vamos tomando, bajo seguimiento radioscópico, vamos consiguiendo imágenes a los 5 o 10 minutos. Por ejemplo, acá a los 5 minutos de inquirir el contraste vemos que es apacífico estómago, duodeno, ya llegó a ayuno. A los 10 minutos vemos la progresión. Bueno, y vamos sacando radiografías panorámicas de abdomen acostado a medida que el contraste avanza. Una recomendación es no levantar al paciente una vez que se acuesta, no hacerlo levantar y volver a acostar, ya que es una de las principales causas del fracaso del estudio. Una vez que se acuesta es conveniente que se quede acostado hasta que finalice. Bueno, esto es a los 20 minutos de haber ingerido el contraste. Esto es a la hora de haber ingerido el contraste, vemos que se alcanzó el colon derecho. Una vez que esto pasa, se da por finalizado el estudio. Esto puede pasar a la media hora, a la hora, a las 3 horas, es bastante variable, digamos. Depende de la velocidad del tránsito del paciente. Bueno, los principales hallazgos que podemos encontrar en un tránsito intestino delgado convencional sin intubación son, por ejemplo, la dilatación del intestino delgado con pliegues normales, por ejemplo, el espuro idiopático, que es un síndrome malabsortivo. Vemos en este caso una dilatación marcada de todo el intestino delgado, pero respetando siempre los pliegues mucosos. Esta dilatación estaría dada por, ya sea por hipersecreción de la mucosa del intestino, o bien por malabsorción, lo que hace que tengan mayor contenido el intestino. Otro caso de dilatación, pero en este caso con inversión de los pliegues, es el espuro celíaco o enfermedad celíaca. Vemos en imagen de la izquierda un duodeno distendido y sin pliegues mucosos, el que es un hallazgo de anatomía patológica característico de la enfermedad celíaca, justamente eso, la atrofia de la mucosa. Y en el resto del intestino vemos unos pliegues más marcados, digamos, de lo habitual. Este es el signo de la inversión de los pliegues, el hecho de no encontrar pliegues mucosos en duodeno y sí encontrarlos en mayor cantidad en yeyuno de ilión, es este signo, que es característico de la enfermedad celíaca. Bien. Otros hallazgos pueden ser los defectos de represión, pueden responder a neoplasias. Vemos las dos neoplasias benignas más frecuentes, el leiomioma, que aparece más frecuentemente en yeyuno. Esta imagen característica, un defecto de represión de márgenes bien definidos, regulares.
el adenoma, en este caso, que es el segundo tumor benigno más frecuente, suele ser pedunculado y de mayor tamaño. Repito, estos tumores son muy poco frecuentes, de hecho suelen ser hallazgos, no suelen ser sintomáticos estos tipos de tumores. Por otro lado, las neoplasias malignas, vemos el adenocarcinoma, en este caso es el más frecuente, la neoplasia maligna más frecuente. Se suele asentar en pacientes con enfermedad celíaca, con enfermedad de Crohn u otras enfermedades inflamatorias del intestino. Bueno, y la imagen vemos similar al cáncer de colon, digamos, el signo del mordisco de manzana o la manzana mordida. Bien. Y por último, para terminar, vamos a mencionar el divertículo de Meckel, que es la anomalía congénita más frecuente del intestino delgado. También suelen ser asintomáticos, pueden ser hallazgos en este estudio. En el caso de que sean asintomáticos, puede que produzcan hemorragias, esto es más frecuente en menores de 2 años. Si antes de los 2 años no generó síntomas, es poco frecuente que lo generen, pero si es así, pueden ser hemorragias crónicas, ya que el divertículo de Meckel suele tener una mucosa gástrica ectópica, a pesar de ubicarse en jejunum ilion, en la mucosa del divertículo es frecuente encontrar mucosa gástrica, por lo que puede estar inflamado y generar sangrados crónicos, o bien una obstrucción por esta hemorragia que se forma un coágulo. Imagenológicamente vamos a ver una saculación de la pared del intestino, vemos acá 2 ejemplos, las cuales aparecen casi por lo general en el borde antemesentérico del intestino. Bien, y eso fue todo.